Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de Fomentando la cultura del buen trato y humanización de la atención en salud primaria, el desafío de poner a las personas primero. Vamos a comenzar hablando de un tema que estoy seguro ustedes han trabajado muchísimas veces. Y no es casualidad que cada vez que se abren las posibilidades de generar un proceso de capacitación en las empresas, instituciones, organizaciones como la suya, insistan en el tema de trabajar en equipo. Y me imagino que tienen que haber revisado un sinnúmero de teorías, datos, eh, perspectivas, conceptos asociados al liderazgo y al trabajo en equipo, porque de alguna manera pareciera ser que fuera nuestro único problema, como que el desafío está en que podamos trabajar todos de una manera eficiente y pensamos que eso por sí solo va a ser suficiente para resolver una enorme cantidad de situaciones que vivimos en el trabajo, como si finalmente todo dependiera del tipo de labor que hacemos y no del tipo de persona que somos. Por eso es que cuando hablamos de trabajo en equipo, y lo vamos ahora a mirar estos puntos como una especie de síntesis de todo lo que se puede haber visto, y sencillamente para alinearnos, para después pasar a otro tema de mayor relevancia, a mi juicio al menos, es que me interesa que podamos identificar ciertos elementos críticos que hacen que un grupo de personas funcione como un equipo, o se estructure como tal al menos. Lo primero es que el equipo existe para cumplir una misión. El equipo de fútbol, el equipo de ingenieros que rescataron a los mineros, el equipo de bomberos, etcétera. Todos esos equipos de personas existen porque hay una misión que cumplir y las personas se ordenan para cumplir esa misión. Esa misión define las tareas y los procedimientos. No hay ningún procedimiento o tarea en una institución, digamos, en un equipo, que no esté directamente asociada a cumplir, directa o indirectamente asociada a cumplir la misión. Y el equipo, por lo tanto, define sus roles en pos del cumplimiento de las tareas y objetivos. ¿Se entiende lo que vamos haciendo, no? Un desglose. Esos roles son técnicos. De hecho, cuando usted es contratado y aparece en la definición de roles, perdón, en la descripción de funciones de su contrato, o al menos así debiera ocurrir, cuáles son las funciones que usted tiene asociadas y cuáles son los objetivos o metas por los cuales se les va a medir, todos de ellos están asociados a la misión que se ha definido para el equipo. Y por lo tanto, alrededor de esos roles, alrededor de esas tareas y alrededor de esa misión, se estructura una cultura. Es decir, todos los elementos terminan por ordenarse con normas, pautas de interacción e incluso valores. Valores como la puntualidad, la responsabilidad, la impecabilidad, que están muy en boga actualmente. Y que finalmente lo que hace esta cultura es que termina de ordenar todo lo demás. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el uso de los objetos? ¿Para qué sirve la fotocopiadora y para qué no? ¿Qué se puede calentar en el microondas y qué no? ¿Cuáles son los objetivos de los espacios? ¿Qué se puede tener en tu escritorio y qué no se puede tener? ¿Cómo se usa y se aprovecha el tiempo? Por lo tanto, todos estos elementos convergen en una, o más que convergen, al converger ellos, emerge esta cultura, esta sensación global de lo que se trata estar aquí. En una, en una, en un módulo distinto a este, hablamos sobre el clima organizacional, eh, que es de alguna manera la manera en que esta cultura se expresa, se transforma en un hábitus, en una cosa que se vive, en algo que se siente, un aire que se respira en las instituciones. Pero por último, también hay que entender que estas normas, ¿ya? Están pensados para el funcionamiento de los roles. Esta cultura ordena todo y ese orden sigue siendo lo esencial para que los distintos roles puedan cumplir su misión. Y de hecho, una de las principales dificultades que tenemos muchas veces es que las exigencias, los roles, o sea, las tareas que están asociadas a los distintos roles y funciones, no cuentan muchas veces o con la preparación, con el conocimiento, no, no, no cuentan con los objetos, no cuentan con los protocolos, no cuentan con los procedimientos a veces para poder cumplir los distintos elementos. De hecho, en el actual cuestionarios de listas 21, que mide los elementos de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, uno de sus ítems está directamente asociado a esto, a
si existe claridad en la función de los roles y que cuando no está, bueno, genera mucho estrés y expone a la persona a situaciones emocionales innecesarias. Esto es lo que hace un equipo y esto lo podemos traducir en esta especie como de pequeña pirámide, ¿no? En donde está la misión, de la misión se desprenden las tareas, de las tareas los roles, de los roles, de todo lo anterior se constituye una cultura y esa cultura define a su vez el uso de los objetos, espacios y tiempos. Ahora, habiendo definido eso, también tenemos que probablemente comprender o abrirnos a la idea de que los niveles no son o trabajo individual, trabajo en grupo, trabajo en equipo, sino que el trabajo en equipo también se puede vivir, se puede experimentar de distintas formas. Si bien la distinción que les voy a presentar ahora, que la propone el señor Manfred Max Neef, eh, es una distinción que está principalmente orientada al conocimiento interdisciplinario o a la resolución de problemas desde áreas de conocimiento específicas, la posibilidad de aplicar este mismo criterio a los distintos roles, como cada uno siendo una disciplina diferente, es decir, teniendo una perspectiva diferente, nos puede ayudar a entender de qué estamos hablando cuando nos referimos al trabajo de equipo de alto rendimiento o qué podría en algún minuto constituirse como la mejor idea para enfrentar el trabajo en equipo y los problemas que tienen que enfrentar los equipos. El primer nivel es una disciplina disciplinar o singular, es decir, un rol, una persona, o es más, un grupo de las mismas personas que trabajan en lo mismo, enfrenta la resolución de un problema. Lo vamos a ver así, siempre en virtud de un problema que está definido. Luego viene lo multidisciplinar, es decir, cuando distintas áreas de un departamento o de una unidad responden de manera individual a la resolución de un problema, a la aplicación de un protocolo, a la atención de un usuario o usuaria, perdón, pero cada uno hace lo suyo de manera aislada, como lo veíamos en algún otro módulo. Tiene que ver con esta mirada algo individualista con la que se concibe el trabajo. No hablo solamente de que el trabajador conciba individualistamente su trabajo, sino que está estructurado a veces como eh, casillas claramente diferenciables que me permiten a mí evaluar al funcionario, que me permiten identificar con mayor o aparentemente con mayor facilidad cuáles son los problemas en la cadena de funcionamiento, etc. Pero lo multidisciplinar sencillamente habla de que todas estas distintas unidades responden a un problema común, intentan darle solución, cada uno a la parte que le corresponde de ese problema, pero de manera desconectada entre ellos y ellas. Está lo pluridisciplinar, es decir, cuando distintos elementos, distintas unidades comienzan a trabajar en coordinación, ¿ya? Es decir, la resolución de este problema no solamente pasa por cada uno de los canales, sino que entre las distintas disciplinas se establecen diálogos y comunicación que permite de alguna manera optimizar o discriminar de mejor manera, hacer las distinciones precisas para poder definir un problema que ya está definido. Y quiero hacer énfasis en eso para un par de puntos más. Y este es el punto esencial, cuando la interdisciplinariedad, que es un siguiente nivel, es cuando la coordinación se da ante un problema que ya está planteado, pero por una disciplina, ¿sí? Cuando nos movemos en el área de salud, e insisto haciendo referencia a lo comentado en otro módulo, nosotros trabajamos en un servicio o en una unidad de salud, no de salud física, no de salud fisiológica, no de salud orgánica, es un servicio o una unidad de salud. Y la salud atiende a muchos niveles de la experiencia humana, no solamente a lo físico, a lo biológico, también a lo social, a lo psicológico y a la sensación de bienestar que trae este funcionamiento, ¿no? Aun cuando usted, y eso también muchas veces ocurre, aun cuando usted está muy bien físicamente, cuando mira usted su vida y todo funciona bastante bien con su gente, y psicológicamente usted no tiene ningún dolor, ninguna situación particular que atender, o no hay un trastorno o una falla en el funcionamiento psicológico, pero aún así falta esa sensación de bienestar. Esto lo vamos a abordar en otro módulo, justamente sobre bienestar en el trabajo, pero basta por lo pronto decir lo importante que es entender que el concepto de salud que nosotros atendemos suele estar en esta mirada interdisciplinaria, porque el problema de salud está definido desde un foco específico, el sanitario, o desde un foco específico, la especialidad médica.
Allí está definido el trastorno psiquiátrico o el cáncer de mama está definido por los respectivos protocolos, por lo que dice el ministerio, por cómo se organizan las unidades, y eso ha sido creado desde una mirada eminentemente médica, ¿sí? En donde el apoyo psicológico, el apoyo social, el apoyo incluso patrimonial, lo que se puede ayudar a financiar de ese procedimiento, está supeditado a lo que se ha dicho biológicamente o médicamente. Lo que no está bien ni está mal, solamente estamos diciendo que es un tipo de funcionamiento. Ahora, vamos a pasar al quinto nivel, que es más interesante y que es lo que propone Max Sniff para el buen funcionamiento de equipos de alto rendimiento, ¿no? A ver, el concepto de alto rendimiento no quiero que se sienta como a los equipos a los que se les puede pedir más, sino a los equipos que funcionan mejor. Y por lo tanto pueden enfrentar lo mismo que enfrentaban hace un año atrás, pueden enfrentar el mismo volumen y cantidad de trabajo y hacerlo más eficientemente con todos los beneficios que eso trae para los propios funcionarios o colaboradores de ese equipo. En la medida en que los problemas sean atendidos con mayor facilidad y mayor rapidez, yo también me siento más eficiente, aumenta mi autoestima laboral y me puedo enfrentar de mejor manera a los distintos desafíos que me impone el trabajo. Vamos a ver ahora el siguiente nivel. Este quinto nivel del trabajo en equipo, insisto, considerando no solamente el trabajo en equipo disciplinar, o sea, no solamente lo que se trabaja colaborativamente, que ya lo hemos revisado, sino que cuando este equipo o este grupo de personas tiene que colaborar con otras perspectivas diferentes. Bueno, aquí aparece la transdisciplinariedad. Eh, lo transdisciplinario, el prefijo trans significa a través o por sobre algo, ¿no? De hecho, de ahí viene atravesar, o la trascendencia, etc. Eh, por lo tanto, lo que quiere decir esta palabra es que nos movemos superando las disciplinas iniciales. Ya yo como psicólogo no tengo una mirada psicologizante del fenómeno, es decir, no trato de ver las causas psicológicas del cáncer, por ejemplo, y el médico trata de ver los elementos biológicos, genéticos, y el nutriólogo trata de ver los elementos alimentarios, no, sino que rompemos un poco las disciplinas de origen y lo que ocurre es que cada persona, ya no la disciplina, sino cada persona con sus estructuras, con su mirada, pone al servicio un montón de conocimientos. Y lo que aquí suele ocurrir es que llega un minuto en el que los equipos, cuando han trabajado transdisciplinariamente durante mucho tiempo, logran tener un lenguaje común, no solamente propio de cada una de las disciplinas. La transdisciplinariedad es que tenemos estas cuatro perspectivas o puntos de vista y más que sencillamente entrecruzarlo, lo que hacemos es que se genera un conocimiento común en donde las perspectivas de cada uno de los grupos está integrada, pero no sería claramente diferenciable. No es que podamos ver el elemento psicológico aportado por los psicólogos, el elemento nutricional aportado por los nutriólogos, el elemento, etc. Sino que de alguna manera lo que se establece allí es un conocimiento que no está definido por la disciplina de origen, y aquí es muy importante porque esto rompe con los modelos anteriores, con los niveles anteriores, sino que rompe con la idea de que sea una disciplina la que define el problema. El problema no es definido médicamente y de ahí se colabora desde las distintas disciplinas, no es abordado, no es definido legalmente y de ahí se colabora de las distintas disciplinas. Es que el problema es construido por la mirada de las distintas disciplinas. Puede ser que no sea muy comprensible ahora en la práctica, o sea, perdón, en la conversación, pero lo que estamos diciendo acá es que no está esta puja entre saber quién tiene más o quién tiene menos injerencia en la definición de un fenómeno. Es más, la construcción del problema mismo cambia cuando lo miramos desde una perspectiva parcelada o cuando lo miramos de una perspectiva transdisciplinaria. Podríamos, por ejemplo, ver la situación de la pobreza y podríamos ver la pobreza desde un punto de vista económico. Y desde allí lo que ocurre es que se abordan los problemas desde un punto de vista económico. Pero cuando vemos la pobreza no es solamente un elemento económico, también es educativo. Entonces, bueno, vamos a resolver lo educativo. Y lo educativo hace su propia propuesta. Y lo económico hace su propia propuesta. Y a veces estas propuestas no calzan. Y hay un desgaste
de energías y recursos en elaborar iniciativas que se contrarrestan y se desactivan mutuamente. Cuando probablemente lo que tuviéramos que sentarnos a pensar es qué es pobreza desde el punto de vista de todos los actores, incluidas las personas que viven en esa situación. Y desde allí comprender el fenómeno de una perspectiva distinta para poder darle, por lo tanto, soluciones diferentes que sean más efectivas. Esto es lo que se propone y tiene tres leyes muy fundamentales, muy generales en realidad, eh, que nos permiten entender cuándo se da o cómo se puede producir este funcionamiento transdisciplinario. ¿Por qué y para qué les estoy presentando esto? Porque la experiencia de todas las personas que nos enfrentamos a grandes instituciones es la de un itinerario y un tránsito de unidad en unidad muchas veces, en donde cada parte conoce muy bien lo que sabe hacer esa parte, pero no conoce la globalidad. Y no estoy hablando ni siquiera de un elemento interdisciplinario, ¿no? Estamos hablando, o pluridisciplinario, estamos hablando de que las personas llegan y necesitan que les resuelvan su situación de salud. Vienen acongojados, vienen angustiados. Y, y muchas veces yo, que trabajé en el hospital regional de Concepción, en el programa VIH-Sida, muchas veces llegaban los pacientes muy acongojados y, y lo que ocurría allí es que llamaban al psicólogo para contener el estado emocional, porque la matrona estaba tomando la muestra. Cuando de pronto, si todos tuviéramos una mirada global, la matrona podría perfectamente saber cómo contener ese elemento y, salvo en excepciones muy particulares, llamar el apoyo de un psicólogo. En términos generales, los funcionarios de la salud, en el contacto con los usuarios, han ido desarrollando algunas estrategias y la mayoría de ellas están muy bien, pero hay otras que no tanto, porque se desprenden de miradas parciales del ser humano, muchas veces desde el uno eso y no desde el yo tú. Entonces, a lo que se invita acá, más que a aumentar la eficiencia de las acciones que se realizan, la invitación es a comprender el fenómeno de una manera diferente, a dialogar sobre cómo comprendemos la función de atender, de prestarle atención a alguien. Y esta es una invitación que les hago para que lo realicen en sus lugares de trabajo. Yo tengo claro, tengo claro que si alguno o alguna de ustedes llega un día a una conversación virtual o presencial y dice, chiquillo, oye, ¿qué es para ti el trabajo? ¿Cuál es la función de lo que realizamos? Y lanza alguna de esas preguntas para generar el diálogo. Lo más probable es que haya un grupo de personas que la miren y le digan, oye, ella, la psicóloga, como, porque es la respuesta inicial que tenemos frente a estos quiebres en las relaciones, en los contenidos. Recuerdan que las relaciones definen los contenidos que pueden ser, que pueden ocurrir dentro de esa relación. Bueno, cuando alguien pone estos otros contenidos, establece un nuevo tipo de relación y ante ese giro en la relación la gente reacciona naturalmente. Pero más allá de las bromas iniciales, la importancia de detenerse en algún minuto con las personas de confianza o proponerlo en los equipos de trabajo, de tener estos momentos de reflexión, verlo en las reuniones del sindicato, verlo en las reuniones de los comités paritarios, verlo en las reuniones incluso dentro del ambiente de trabajo. Porque son reflexiones que no hacemos y consideramos que son innecesarias, que se sobreentienden, pero sí es obvio. Y cuando tú empiezas a preguntar las obviedades, nadie sabe responderlas, o no la mayoría de las personas. O bien cada respuesta no era tan obvia, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con que sencillamente ustedes hayan aprendido un concepto nuevo, que en realidad en la práctica sabemos que poco impacta. Esto no tiene la intención, este conocimiento, de que usted se lo lleve como registro académico, tiene que ver con que habla nuevas conversaciones, ¿sí? Que en alguna reunión de equipo sí pueda salir la pregunta, bueno, a ver, pero ¿qué entendemos todos por el problema? En donde las conversaciones, y eso es súper importante, las conversaciones que se tienen dentro de los equipos de salud, de los equipos en general, pero como estamos hablando de este ámbito, están muy parcelados, muy sujetos a las misiones y a los objetivos, a los requerimientos ministeriales, a los planes, a los compromisos de gestión, etc. Entonces, pocas veces se da eh, la posibilidad de conversar al respecto de qué es lo que estamos entendiendo. Particularmente con la transdisciplinariedad,
hay tres leyes importantes. La primera ley, ninguna perspectiva por sí sola es suficiente para entender toda la realidad. Es probable que ustedes hayan escuchado o incluso hayan sido autores o autoras de la siguiente frase. Mira, si la cuestión es bien simple, en realidad las cosas no son simples. No son complicadas, pero son complejas. Las personas que suelen decir mucho esa frase, en realidad son personas que han decidido sacar de la ecuación que utilizan para entender la realidad, sacar aquellos elementos y conceptos que no entienden. No porque no los valoren, sino porque no logran percibir el aporte que estos tienen, ¿no? Dentro del fenómeno o de la comprensión del fenómeno. Usted va a hacer mejor las cosas no porque aprenda más o menos técnicas. Usted va a ser más efectivo en la vida porque la ha comprendido mejor. Y León Tolstoy, el autor de varias importantísimas novelas, decía una frase que a mí personalmente me ha marcado muchísimo, y es que comprenderlo todo es perdonarlo todo. La comprensión nos abre a la misericordia, nos abre al perdón, nos abre a la comprensión, o sea, la comprensión nos abre a salirnos del eje explicativo de todo y entender que hay un mundo mucho más complejo fuera que no necesariamente nos toma a nosotros como eje o como centro. Por lo tanto, asumir esto implica que yo debo comprender que el aporte que yo hago es parcial y que por muy psicólogo que yo sea, la psicología no es capaz de hablarme y responder todas las preguntas que hay sobre el ser humano. Reducir al ser humano solamente a elementos psicológicos es psicologizar al ser humano. Reducir un hospital solamente a elementos económicos es economizar, no sé, probablemente esa sea la palabra, pero volver meramente económico un tema que es mucho más completo y global que meramente lo económico. Llevar la disciplina, como el portarse bien, la educación a la disciplina, es un reduccionismo, y ese es el problema que probablemente tenemos en nuestros equipos de trabajo. Tratamos de reducir el fenómeno a lo que nosotros entendemos en vez de abrirnos nosotros a aumentar nuestra comprensión del fenómeno. La segunda ley, para favorecer la transdisciplinaridad, es que todo conocimiento es transitorio. Es decir, por mucho que usted sepa muy bien lo que ya sabe, no necesariamente eso que sabe va a perdurar en el tiempo. Lo conversamos ya en otras módulos, pero el ámbito del trabajo está cambiando brutalmente. Los valores que están asociados, el ritmo, lo que se le puede exigir a un trabajador ahora que es distinto a lo que se le podía exigir a uno hace 15 o 20 años atrás. El conocimiento es transitorio porque la realidad fluye, porque nada es estático. Es más, si algo se ha quedado estático, es causa de sufrimiento. Las cosas que se detienen en la naturaleza se deterioran, se degradan. Es el flujo lo que mantiene bien conservado algo, ¿no? Mantener un vehículo detenido durante 10 años en un garage no lo hace que está como nuevo. De hecho, de tanto en tanto hay que hacerlo funcionar y sacarlo a pasear. Hay que darle rodaje al tema. Pasa lo mismo con la mente. Y la tercera ley es que todo conocimiento depende de lo que se sabe, pero también de lo que no se sabe. Hace 30 o 40 años atrás, 50 pongamos, el tema de lo emocional no estaba en los trabajos, no estaba en la educación. Lo emocional, que ahora la gente dice, bueno, está de moda, no estaba presente no porque no fuera importante, sino porque, curiosamente, no existían herramientas médicas que permitieran medir el funcionamiento del sistema nervioso o de otras funciones fisiológicas con los distintos patrones emocionales. No fue sino hasta que empezaron a hacerse investigaciones y aparecieron las tomologías axiales computarizadas, o aparecen los escáneres, o aparecen otro tipo de instrumentos físicos que nos permiten ver las reacciones químicas, físicas y fisiológicas de un fenómeno en el cuerpo humano. Hasta entonces las emociones no existían. Y ese es el punto. Toda la comprensión que teníamos del ser humano hasta cerca de 40 o 50 años atrás dependía tanto de lo que sabíamos, pero también de lo que habíamos decidido dejar fuera. Ahora, cuando efectivamente la ciencia corrobora que lo emocional no es una experiencia meramente subjetiva, sino que tiene un correlato fisiológico, entonces nos abrimos a ese conocimiento,
Ahora, con la corriente de las neurociencias, nos abrimos a comprender cómo el sistema nervioso y cómo lo que pensamos, cómo nos disponemos entre la realidad afecta a nuestra fisiología, nuestro entorno, etc. Cada vez que se abre el conocimiento, o sea, que se abren, nos abrimos al territorio de lo que no sabíamos, el conocimiento cambia, no solamente porque ahora sé cosas distintas, sino porque lo que antes ya sabía también se modifica. Por lo tanto, esto implica de nosotros mucha fluidez, mucha confianza, no en la realidad que está afuera, sino en la capacidad propia de interpretarla. Como lo decía una frase por allí, el pájaro no está tranquilo en el árbol porque tenga confianza en la rama, sino porque tiene confianza en sus alas. Las personas solemos caer en situaciones más bien neuróticas o de mucho estrés porque estamos muy pendientes de que el árbol no se nos vaya a caer, en vez de estar atentos en fortalecer la capacidad de volar, de salir de allí. Eh, por lo que esta transdisciplinaridad habla también no solamente de cómo organizamos el trabajo, sino de qué manera yo me dispongo a comprender lo que pasa en el mundo que me rodea. Vamos a hablar ahora de otro elemento bien interesante, bien complementario, pero muy distinto al equipo. Y quisiera que también ante esto pudiéramos abrirnos para comprender el ser humano de una manera diferente, aun cuando estoy seguro que muchas de las cosas que voy a decir son muy obvias para usted. Les invito a la siguiente diapositiva. El mundo está constituido de muchos aspectos. Hay dos fenómenos que considero que dañan constantemente nuestros ambientes de trabajo, nuestras instituciones. Uno es la reducción y otro la trivialización. En ambos casos algo se está quitando. Habitualmente hay personas que tienen frases como, mira, sí, esta cosa es bien simple. Cuando eso ocurre, a mí me pasa por lo menos, que tiendo a desconfiar de lo que venga después de lo que ha dicho esa persona. Porque en realidad lo que se está declarando acá no es que el tema sea bien simple, sino que yo he decidido solo considerar estos elementos, por las razones que sea. Pero la persona ha decidido en esa simpleza exiliar de su reflexión y de su ecuación todos aquellos elementos que probablemente no entienda, no quiera enfrentar, no se sienta preparado para analizar, etc. Y lo que hace es reducir la realidad a algo que le sea funcional. Y puede que así sea, que les funcione para algunas cosas, pero ese proceso de reducción, de quitarle a algo su complejidad, la reducción o su importancia en la trivialización, lo que hace es que en realidad eh, elimina elementos que son esenciales para comprender la realidad. Eso quiero decir en buenas cuentas. Quien simplifica mucho se pierde de mucho. Hay una frase antigua en la literatura, dice que todo traductor es un traidor, en el sentido de que cualquier persona que traduce un libro del alemán o del inglés al castellano o a otra lengua, tiene que asumir que hay palabras del alemán que no tienen su correcta traducción al castellano, entonces el traductor lo que tiene que hacer es hipotetizar, especular sobre qué es lo que quería decir el autor o autora y ponerlo en el texto. Y en ese ejercicio siempre hay algo que se pierde, por eso se dice que es un traidor, porque deja siempre algo de lado, no por intención, sino por la propia diferencia de los lenguajes. Pero pasa lo mismo, cuando alguien hace una simplificación de la realidad, cuando alguien la relata como simplemente, estaba cometiendo un acto de traición. Yo debo asumir que cada elemento de análisis que yo incorporo eh, está dejando otros afuera, y tengo que estar abierto a que esos otros elementos en algún minuto puedan entrar en escena. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es esta complementariedad de la que hablamos, ¿no? O sea, una de las cosas que hablábamos en la emocionalidad es que pareciera ser que el ser humano está programado para sentirse de una sola forma a la vez. Y eso es un error, ¿no? Yo creo que esta idea de los sentimientos encontrados, no es porque se hayan perdido, sino porque están chocando, se encuentran, se enfrentan unos con otros. Es como si cada emoción estuviera jugando a la silla musical y que tiene que ir a un solo puesto y se pelean todas las emociones o la posibilidad de sentarse al frente. Eh, esa disposición, errada por lo demás, impide comprender esta complejidad, esta complementariedad que existe entre los distintos aspectos de la vida de las personas y de la realidad en general. Los orientales lo definían esto como el yin
y el yang, como lo oscuro, lo claro, lo femenino y lo masculino, lo pasivo en el sentido más bien de contenedor, de reflexivo, más introspectivo, y el yang más expulsivo, más fuerte, más puntiagudo, más penetrativo, ¿no? Eh, el yang es toda esta energía, toda esta fuerza, mientras que el yin es el reposo, es la recuperación de esa fuerza. La pregunta entonces, si es que hemos estado hablando del equipo y ahora vamos a hablar de aquello que complementa al equipo, ¿cuál debiera ser ese concepto? ¿Cuál es el concepto que complementa al equipo? Eh, y la idea es que lo veamos en la siguiente diapositiva, pero entendiendo también, y esto es súper claro, lo voy a repetir muchas veces después, no es que estemos hablando que esto que propondremos es más o menos importante que el trabajo en equipo. Existe una complementariedad, y más que una complementariedad equitativa en donde tenemos que estar mitad del tiempo en una y mitad del tiempo en otra, no es necesario. Aquí el proceso es fluido y es donde exista la posibilidad de que en los minutos en que se requiera podemos funcionar de una manera y en los minutos en que se requiera también podamos funcionar de otra. Pero veamos entonces a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuál es el yin de este yang? ¿Cuál es la parte complementaria a la vida del trabajo? ¿Cuál es el concepto complementario al concepto de equipo? Eh, si volvemos a tomar algunas de las consideraciones iniciales que hicimos cuando hablábamos de las características del equipo, que está centrado en en un objetivo, en una misión, en unas metas específicas y que todo lo demás se ordena en pos de esa meta, hay que aclarar también que esa meta es externa al equipo, al grupo de personas. Es una meta que hace que la gente converjan y se relacionen entre ellos, ¿ya? Para establecer eso. Relaciones, la palabra relación significa, viene del latín re, que significa nuevamente, lat, que significa llevar, como cargar. Entonces, relato, relación, tiene que ver con volver a tomar contacto con algo, ¿sí? Volver a mantener un- volver a llevarse mutuamente, ¿ya? De hecho, incluso hablamos de la palabra de que nos llevamos bien o nos llevamos mal, ¿no? Eso define la relación. Pero el elemento yang, o sea, el elemento yin de este yang, es lo que nosotros o les proponemos en este minuto, es comprenderlo como el concepto de comunidad. La comunidad es ese otro formato, esa otra manera de tomar contacto con las personas. Y aquí esta dualidad no es solamente digamos, técnica, sino que tiene que ver con cómo nos disponemos. Y si volvemos a la primera sesión que conversábamos, el equipo funciona en el uno eso. Yo no soy yo soy el contador, yo soy el psicólogo, soy un eso, soy un algo que entra a realizar ciertas acciones para conseguir un eso y nos relacionamos en tanto esos, ¿sí? Podemos incluso hablar muchas veces con otra persona vía correo, vía telefónica y no saber quién es el otro, mandar y recibir archivos y me ha ocurrido muchas veces cuando he acompañado equipos presenciales que se reúnen desde distintos lugares que después de 10 o 12 años de tomar contacto un colaborador con otro, recién se vienen a encontrar y se vienen a conocer. Y cómo cambia la percepción que se tenían mutuamente. Y es porque la comunidad no establece relaciones, la comunidad establece vínculos. Vínculos tiene que ver con otra palabra eh, que significa lazos, que significa ataduras, es algo con quien yo me uno. El equipo funciona en el yo-tú, o sea, perdón, en el uno-eso. Yo soy un algo que funciona con otros algos, ¿sí? No nos quita dignidad eso, no nos reduce, pero sí obviamente limita la mirada y la comprensión que tenemos de nosotros y de los fenómenos que nos ocurren juntos. La comunidad es el lugar del yo-tú. Y es importante, ¿por qué pongo el ampersand aparte? Es porque no es que vayamos ahora a decir, hoy el equipo es malo, trabajar como equipo está mal, ahora tenemos que ser comunidad, porque la realidad está compuesta de un yin y un yang. Entonces, la pregunta o el desafío acá es cómo incorporamos
y después vamos a ver que ni siquiera hay que incorporar, sino cómo visibilizamos y validamos ciertos temas, ciertas formas de contacto entre nosotros que ya están en nuestros lugares de trabajo y que más bien forman parte de la comunidad que del equipo. En la actualidad, y desde hace 50 años, la idea y la gran meta de todos los grupos de personas es trabajar como equipo. De hecho, hasta al punto de llegar a decir que las familias son equipos. Y las familias no son equipos. La familia no está compuesta por unos y esos. Está compuesto por ellos y tus. La familia es una comunidad. Ocurre también muy habitualmente que cuando las instituciones o las unidades de trabajo, los equipos, se miran y existen estos vínculos y existe un respeto y existe la cordialidad y el afecto, suelen decir, nosotros somos más que un equipo, somos una familia, ¿sí? Haciendo la distinción. Claro, la familia igual nos impone ciertas relaciones y ciertas exigencias mutuas y cruzadas que no corresponden a un lugar de trabajo. Por eso es que mi propuesta, más que decir que no solamente somos un equipo, sino que somos una familia, valdría mejor decir, creo yo, que no solamente somos un equipo, sino somos también una comunidad. ¿Por qué es necesaria la implementación de un espacio como la comunidad dentro de los lugares de trabajo? ¿Por qué y para qué es necesaria su visibilización? En el mundo del trabajo constantemente hemos escuchado este discurso que nos plantea una división entre un supuesto hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo cuyas funciones son distintas, aunque complementarias, pero son diferentes, que hay un lado que es racional, lógico, operativo, matemático, calculador, y el otro es más intuitivo, es más global, es más artístico. Esta división, aparte de ser claramente un mito desde el punto de vista neurológico, eh, dado que las neurociencias han ido demostrando que las personas utilizamos ambos hemisferios cerebrales para realizar acciones tanto analíticas como emocionales. Es más, no hay ninguna acción analítica que no vaya con algún tipo de función emocional y tampoco hay distinta emoción que no vaya acompañado del concepto del lenguaje o del análisis o el ordenamiento de hechos. Eh, esta división también nos hace pensar de que el ser humano utiliza un porcentaje, el 10, 20% de su cerebro, cuando en realidad la enorme mayoría de nosotros utilizamos el 100% de nuestra capacidad cerebral constantemente. Otra cosa es para qué usamos ese 100%. Eh, por lo tanto, hay una concepción casi biologizada del ser humano en donde lo que pertenece al mundo laboral, al uno eso, al equipo, es aquello que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, ¿no? Con esta parte analítica y calculadora. O, por otro lado, fuera de nosotros, en la vida familiar, es donde queda puesto y expuesto todo el hemisferio derecho de las relaciones. Y pareciera ser que esta división es antagónica, porque, bueno, pareciera ser que tenemos esa tendencia a percibir los distintos como opuestos, cuando no siempre lo son. Esta idea hace que finalmente en el mundo laboral, en el mundo del equipo, en el mundo del trabajo, lo intelectual sea lo único que entre y cuando lo emocional ingresa es disruptivo, es caótico, como aparece ahí en la imagen de ambos hemisferios cerebrales, es una cosa incontrolable que nos genera ansiedad, que interrumpe, que genera cortocircuitos en los funcionamientos. Entonces, claramente, desde la mirada tradicional, parcial, no complementada con los nuevos conocimientos y las antiguas intuiciones, eh, incorporar el mundo de lo emocional, las relaciones, los vínculos, es disruptivo. Y podemos entender que no en todo momento, lo que vamos a decir, es que no es que en todo momento ambas funciones estén operando al mismo nivel, no, a veces priorizamos una, a veces priorizamos otra, como en la imagen del yin y el yang, a veces en lo blanco también está lo negro y en lo negro también está lo blanco. No es un funcionamiento equiparado constantemente, pero no es que uno cuando esté funcionando en el aspecto intelectual y el yo cuando está funcionando en el aspecto emocional, eliminen la otra función cerebral, el otro hemisferio. Eh, Esto lo digo porque cuando uno empieza a mirar el funcionamiento de los equipos y cuando usted recuerda cómo es un día habitual
pre-pandemia, digamos, sobre esta vida laboral constante, lo que surge son los momentos del encuentro con el colega, el cafecito después del almuerzo, la conversación, el cigarrito escondido en algún lado. eh, Esos elementos están presentes. Entonces, el punto aquí es que el ejercicio es de reivindicación de lo emocional, pero no una reivindicación nominal o valórica o ética. Estamos hablando de una reivindicación emocional en lo práctico. Es decir, yo dejo ingresar lo emocional no porque me es inevitable que entre, sino porque posee un valor. Y por lo tanto, esta reivindicación debe llevarnos naturalmente a una reubicación de lo emocional en el mundo del trabajo. Eh, por eso es que el espacio de la comunidad aparece como un contenedor, como un cuenco apropiado para establecer todos estos momentos, funciones o experiencias, estas instancias en donde los equipos requieren abandonar un poquito lo intelectual y, y fijarse un poco en lo que las personas están viviendo. Eh, reconocer que las instituciones ya tienen sus propios ritos de comunidad, pero que lamentablemente esos ritos caen en lo ilegal, caen en la transgresión de los espacios que son meramente laborales, ¿no? Eh, Al punto en que si algún colega o alguna colega está, digamos, complicada con algún elemento emocional, lo primero que hace es salir de la oficina, ¿no? Porque pareciera ser que en ese espacio no es posible incorporar lo emocional. Reconocer que hay una ética encarnada, como decía Francisco Varela, es que entendamos que lo que yo estoy presentándoles ahora, o cuando hablamos de estas cosas, no es que para usted sea nuevo, ¿no? O sea, sabemos que usted como equipo y usted como persona hace muchas de estas cosas, pero siempre dentro de, o más bien fuera del entorno laboral, haciendo la excepción en el after office o tenemos que reunirnos fuera de todo esto. ¿Se trata de que los equipos dejen de funcionar y ahora comiencen a funcionar desde la comunidad? No. La comunidad tiene sus objetivos puestos en la propia comunidad, que lo vamos a ver ahora. No son reemplazables, pero son necesarios ambos para poder comprender que cuando uno trabaja en equipo y funciona desde el uno eso, la mantención de ese tipo de funcionamiento en el tiempo trae sus costos. Es decir, correr un par de metros no debiera afectarle mayormente a nadie. Ahora, si te mantienes corriendo 70 kilómetros, pues vas a caer desplomado en algún minuto. Lo que se está hablando acá es que hay momentos para correr y hay momentos para detenerse. Eclesiastés 2. Y esto es necesario porque atiende lo humano. Y ese es el eje, uno de los dos ejes centrales del taller en el que estamos. Atender lo humano. Lo que está es rehumanizar los ambientes de trabajo. Eh, Vamos a ver ahora cómo se desgrana mejor este concepto de la comunidad y qué implicancias obviamente tiene dentro de los contextos laborales. Para hacer una clara distinción entre lo que es comunidad y lo que es equipo, es que vamos a ir presentando algunas categorías y haciendo la distinción entre un foco y el otro. Vuelvo a insistir, porque de pronto hay que combatir mucho con la polarización en nuestras mentes. No es que una se anteponga o se contraponga a la otra. No es que dejemos de funcionar como equipos para funcionar solamente como comunidad. En esta propuesta la idea es identificar apropiadamente cuándo es necesario funcionar como equipo y allí todo lo que vimos en trabajo colaborativo, todo lo que ustedes ya saben, ponerlo en ejercicio para hacer de ese equipo lo más eficiente posible, pero nunca olvidando que ese equipo está compuesto por personas y esas personas de tanto en tanto necesitan recuperarse, necesitan alinear sus conversaciones, necesitan pedirse disculpas, necesitan reflexionar, necesitan eh, encontrarse como personas, indistintamente de las jinetas que cada uno tenga puestas en su chaqueta. Por eso es que el equipo está más orientado al qué hacemos, mientras que la comunidad se pregunta el a dónde vamos. El equipo tiene el objetivo claro, ¿no? La comunidad, lo único claro es lo que importa dentro de la comunidad, es el propio grupo de personas.
Por eso es que en los equipos hablamos de un propósito, es decir, algo que nosotros queremos dejar puesto, creo que ya lo expliqué en alguna ocasión, esto que queramos dejar instalado, mientras que la comunidad busca un sentido para las cosas. Las características de la comunidad lo diferencian con los equipos, porque los equipos buscan razones, que es por el lado más racional, ¿no? Por eso se llaman razones. Mientras que la comunidad no se mueve por razones, sino que se mueve por significados. Porque por las cosas que son valiosas, por aquellas cuestiones, y lo vamos a ver después en el módulo de bienestar en el trabajo, de cómo yo satisfago mis necesidades. Los propósitos del equipo siempre son externos, mientras que el objetivo propio de una comunidad es la autopoiesis. La autopoiesis es una palabra que implica la capacidad que tienen los sistemas de generar las estructuras que los mantienen a sí mismos. El objetivo propio de una comunidad es perpetuar su existencia en el tiempo, indistintamente de los motivos externos que pueden haber. En el equipo, las personas se ordenan según su utilidad, es decir, según los recursos que tengan, las funciones que cumplen, mientras que en la comunidad lo importante no es la utilidad, sino el valor de la persona. Vamos a insistir, no estamos antagonizando ni demonizando nada, pero eh, en un equipo de fútbol, si un jugador se lesiona, pues todo el resto de los compañeros que están en la cancha le mandarán un besito a la distancia, pero sáquenmelo luego y que entre alguien que sí pueda operar. Esa es la lógica del equipo, ¿no? Es muy exigente y deja a las relaciones en un segundo nivel. Pero eso no quiere decir que cuando lleguen todos al camerín y se encuentren con el jugador lesionado, no demuestren su atención ahora, que ya no están funcionando como equipo, sino que lo supimos hace un par de años, estos conflictos porque hay una ética dentro del camerín que es distinto a la ética de la cancha. En el camerino es donde se celebran, donde se pelean, allí ocurre la comunidad. Y cuando no han habido buenos liderazgos de, de los equipos deportivos, hay problemas en tanto un lado como en otro. Por lo tanto, efectivamente una persona es reemplazable, por cuanto la función que realiza la puede realizar otra persona. Pero en la comunidad, quien entró y permaneció en la comunidad y luego se va, queda su espacio allí eternamente, queda la memoria de esa persona, quedan las emociones, las anécdotas, y es por eso que muchas veces cuando hay partidas trágicas o a lo mejor partidas normativas dentro de una institución, los equipos a veces sí se organizan para guardar una placa, para escribir un nombre, para hacer una especie de hito que hable, que aceptamos y procesamos la pérdida de la persona, su partida, pero eso no quiere decir que alguien nuevo que llegue va a reemplazar quien era en la comunidad. En el equipo sí, en la comunidad no. Y por eso es que en el equipo lo que existen son roles fijos, hay impuestos, porque cuando usted acepta un trabajo, a usted la empresa le dice, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, son fijos en el sentido que no van a cambiar hasta que te cambien de rol. Mientras estés en ese rol, las características son fijas eh, y son impuestas por otros. Claro que en los nuevos ambientes laborales esto se ha ido flexibilizando bastante, menos mal, pero en la realidad, particularmente de los funcionarios de asistencia o de servicios públicos, los roles están bastante estandarizados a nivel nacional y desde el sueldo hasta los roles, hasta las funciones. Mientras que en la comunidad lo que ocurre es que no hay roles estandarizados, no es que esta persona tenga el rol de tanto, sino que hay funciones. En una comunidad hay alguien que debe cuidar, hay alguien que debe reprender, hay alguien que debe proteger. Y en una comunidad, digamos, saludable, esas funciones se van rotando conforme se encuentran las personas que componen esa comunidad. Y de todas maneras son consensuados. O sea, la persona tiene que estar abierta a recibir ese rol, perdón, esa función por el tiempo que sea necesario en ese minuto, pero luego que la función ha sido hecha, ha sido ejecutada, la persona vuelve a formar parte de esta horizontalidad propia de una comunidad.
Eso es lo realmente importante, hacer la distinción que todo lo que habla de equipo nos sirve mucho y sirve para que siga existiendo la institución que acoge a la comunidad, ¿no? Eso es algo esencial. Cuando las tribus antiguas salían a cazar, los hombres y mujeres que salían a cazar no salían a cazar en una función de comunidad, salían como equipo. Se daban instrucciones, se golpeaban, se hablaban y había que someter cualquier otra sensación a eso. Eh, a cumplir la tarea de cazar la bestia para poder comer en la noche, si no, no iba a haber cómo. Pero cuando ya se volvía, el grupo de cazadores y cazadoras volvía a las tribus, se ponía el animal en el fuego y alrededor de la luz de la fogata ya no habían cargos, no habían roles, no habían personas disfrutando de una fiesta, bailando, comiendo y agradeciendo. La comunidad es el reservorio de la salud mental de los equipos. Es el lugar donde volvemos. Si en un equipo se evalúa, en una comunidad se reflexiona. Si en un equipo se trabaja, en una comunidad se convive. Hay distintas palabras que yo entiendo que ahora con el tiempo ustedes podrían empezar a distinguir y saber diferenciar cuándo es necesario funcionar como equipo y cuándo conviene mucho funcionar como comunidad. Nuevamente las implicancias. ¿Qué implica funcionar como comunidad? ¿No? Lo primero que hay que, digamos, distinguir son los espacios de comunidad. Y con espacio hablo de espacios físicos y también espacios temporales, pero particularmente espacios físicos. Los momentos de comunidad los vemos después. Los espacios de comunidad son aquellos que están dedicados, prioritariamente al menos, a realizar acciones que están volcadas a las personas, a su diálogo, a su vinculación y no a su relación, eh, y que si bien pueden ser utilizados para otras funciones que puedan ser propias del equipo, sí existe la significación, esa es la palabra, ¿no? Yo le doy a este espacio un significado. Aquí es donde nos juntamos, en este árbol, en el patio, debajito de este árbol, es donde después de almuerzo todos nos juntamos, nos tendemos nuestras mantitas, comemos la fruta que trajimos, nos fumamos el cigarro, nos tomamos el té o el café y conversamos. Ese lugar es de comunidad. Más que las empresas vayan creando espacios de comunidad, que también es maravilloso, pero si de no ser posible es reconocer, volviendo al concepto de ética encarnada, es reconocer lo que ya está. ¿Cuáles son los espacios físicos en donde las personas suelen reunirse para vivir o atender ciertos elementos que son propios de lo que le pasa a la experiencia de las personas, más que atender elementos del trabajo? Eso se acompaña, como les decía hace un segundo, de los momentos de comunidad. Claro que sería muy interesante que las instituciones pudieran proveer o permitir, y ya vamos a hablar de eso, pero puedan permitir que existan momentos de comunidad. Pero el hecho de programarlos, de dejarlos estables en el tiempo, eh, rompe un poco el ejercicio que se está proponiendo. La idea del momento comunidad es que esté cuando sea necesario. Esté cuando estamos enfrentando una situación difícil, esté cuando a la mitad de la semana algún colega le haya pasado algo, cuando hubo una discusión, que en ese minuto sepamos, si recuerdan la modalidad del Kanban, sepamos incluso poner en la línea expresa, en esa línea en donde se coloca aquella tarea que está, digamos, truncada y que todos nos volcamos a resolverlo, que también en esa línea express pudiera ponerse los momentos de comunidad. ¿En qué minuto, que lo permitan los objetivos y el ritmo del trabajo, en qué minuto podemos detenernos y sentarnos a conversar un rato? ¿Sí? Dentro, fuera del trabajo, da un poco lo mismo para estos efectos. La idea es que el momento esté, que nos juntemos explícitamente a hacer comunidad, que ese sea el motivo y la razón por la cual las personas se reúnen. No vamos a venir a hablar de los indicadores de gestión, a menos que el estrés de no estar cumpliéndolo nos esté afectando mucho y necesitamos reordenando, reordenarnos. O si vemos a una persona que no está funcionando bien, podemos llamarla a conversar en la comunidad. Y también para momentos alegres, cuando se han cumplido cuotas, metas, cuando llega gente nueva,
cuando se cumplen aniversarios. Reducir al ser humano a uno de sus dos hemisferios, aun cuando son mitos, pero siguiendo un poco la analogía, la metáfora, cualquier ejercicio de reducción en general es un error, implica un error. Por lo tanto, aquí la idea es abrirse y estar disponible a que lo que vaya surgiendo efectivamente pueda implementarse, y para eso eh, hay que tener claro que la gestión de la comunidad no depende de la institución, no depende de la empresa, no depende del servicio de salud, depende de las personas. Lo que le corresponde, creo yo, a las instituciones es permitir que esto ocurra, es dar las facilidades para que cuando se considere necesario, las personas puedan solicitar y organizar y experimentar momentos de comunidad eh, para resolver los distintos elementos. No me gusta reducir nuevamente la comunidad solamente a un momento de autocuidado. En nuestra cultura el autocuidado está relacionado con prácticas que a veces no tienen nada que ver con cuidarse, al contrario, de exponerse, eh, eh, digamos, expresarse un poco más, pero poco tienen que ver con un cuidado. La gestión de la comunidad pertenece a la comunidad. Los líderes, el gerente, el jefe, el director no tiene por qué estar organizando nada, porque esos roles le pertenecen al equipo. Pero lo que sí puede ocurrir y debiera ocurrir es la coexistencia de estos espacios para que ambas partes, el yin y el yang, el lado suave y el lado duro, puedan complementar la realidad laboral en la que vivimos y que nos exige tantísimo nuestra vida personal. Por último, el liderazgo de la comunidad no es equiparable al liderazgo de un equipo. El líder de una comunidad no es el que está diciéndole a todos qué hacer. El líder de una comunidad no es el que ha sido elegido democráticamente. Los liderazgos en la comunidad no siempre recaen sobre personas. A veces el liderazgo sencillamente es tomar una serie de funciones durante un tiempo y soltarlo lo más rápido posible para volver a ser comunidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado que en realidad no sé si el concepto de liderazgo aplique a la comunidad. ¿Ya? En la comunidad aplica otro concepto que es el servicio. Cuando yo me pongo a disposición de los demás para poder hacer lo que la comunidad está necesitando. Por lo que implica también ser muy conscientes de que cada uno de estos espacios requiere de nosotros organizaciones, diálogos, palabras, conceptos, disposiciones emocionales diferentes. Y sobre eso es lo que vamos a terminar de hablar en la próxima diapositiva. ¿Cuáles son los impactos? Es una palabra un poco violenta, ¿no? ¿Cuáles son los impactos eh, que, que se pueden esperar dentro de un grupo de personas que han aprendido a funcionar como equipo cuando es necesario y a funcionar como comunidad cuando lo requieren? Eh, Esto que se nos exige también tiene sus efectos, ¿no? La comunidad se establece como un espacio de contención emocional. Podemos, y aun cuando para eso también es necesario capacitarse, al menos conversar, ponerse de acuerdo sobre qué es lo que nos vamos a permitir en estos espacios y qué no. Pero hacer momentos de contención emocional, en ambos casos, la contención, a lo mejor la palabra no es de las mejores, ¿eh? Pero la contención no es oponerse a algo y evitar que ocurra. La contención es el acoger lo que está ocurriendo. Cuando yo contengo a alguien, lo estoy abrazando no para que se arranque, lo estoy abrazando para que sienta que está protegido y que está cobijado. Entonces, el espacio de contención emocional sirve tanto para los momentos de rabia, de pena, de alegría, de celebración. Es más que un espacio de contención, a lo mejor es un espacio de aceptación de lo emocional. Y lo que quiero recordar es que no es sencillamente hablar de la emoción, no es sencillamente decir tengo pena, es que la comunidad y la propia persona en un ejercicio empático logren descubrir a qué acción concreta le está llevando esa pena, qué es lo que está esa pena favoreciendo, pero también invitando a hacer, qué es lo que yo requiero hacer para solucionar el problema o la situación que generó esa pena. ¿Sí? Las emociones son nuestras brújulas. Si bien la cabeza nos propone el mapa, y claro, podemos nosotros intelectualmente poner en una planilla Excel, en una cartografía, un montón de elementos que son propios de la vida laboral, o que son propios del proyecto que viene, o propios de lo que sea. El cómo yo voy a evaluar y ponderar esos distintos elementos en esa planilla, en ese mapa, están más bien dados por una brújula, ¿no?
por este aparato emocional que nos dice, nos tira, nos jala, nos tensiona más hacia un lado que hacia otro. Eh, Esto obviamente impacta en la salud mental. Como psicólogo, yo trabajé un tiempo en la mutualidad, en una de las grandes mutuales de Chile, también referido al tema de la salud mental, y el gran punto aquí es que eh, la salud mental en Chile está muy subestimada, no tiene mayor relevancia para las personas la salud mental. De hecho, hasta la misma persona que está afectada mentalmente, cansada, agotado, estresado, angustiado, ansioso, dice cuando va a ir al psiquiatra, voy a ir a conseguirme una licencia. Es como si fuera a pedirle la paleteada al médico para que le diera la prescripción, cuando en realidad la persona sale de allí con su papel, ¿cierto? Con su licencia, diciendo, ¡ah, lo conseguí! Y el médico por el otro lado está pensando, este hombre no se da cuenta lo mal que está. La salud mental es algo que yo no solamente cuido para mí personalmente, sino que es algo que se mantiene en la comunidad, en esa dimensión social del ser humano. Pero también vamos a aumentar la comprensión de este concepto cuando hablemos de bienestar. El otro impacto es que hay otras maneras de resolver conflictos. Eh, el chileno no es bueno para enfrentar los conflictos, porque el conflicto, por definición, está dado por la polarización, por la fuerza, por la equiparación, por quién gana, quién pierde, eh, por una serie de ideas que proyecto, de intenciones del otro, que el otro tiene sobre mí, etcétera. Lo que ofrece la comunidad es un momento para dialogar de persona a persona y aclarar. Más que resolver los conflictos, es diluirlos. Es entender, en ese ejercicio de comprensión que les mencionaba hace un rato atrás de León Tolstoy, en donde comprenderlo todo es perdonarlo todo, es que nos acercamos a comprender. Y no quiero que quede la idea de que nosotros nos vamos a volver una especie de cariñosito y vamos a estar disparando a arcoíris por la guata. No, no es eso. No es una confianza ingenua, es una confianza lúcida. Y aquí me voy a tomar del concepto de una persona a la que respeto mucho, José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza, y él acuñó este concepto de confianza lúcida. Yo confío en ti, es decir, voy a depositar mi fe y voy a dejarte entrar en un espacio personal. Pero también sé que como ser humano, tú y yo tenemos el derecho y probablemente el destino de cambiar quiénes somos. Y por lo tanto, mi confianza en ti no está basada en las expectativas que tengo sobre tu funcionamiento, porque tú como ser humano tienes la libertad de funcionar como se te dé la gana. Yo debo hacerme cargo de aquellas expectativas que estoy poniendo en ti, y que si no las cumples me siento traicionado, pero eso fue algo que yo puse ahí, ¿sí? La confianza lúcida es la que confía a pesar, o más que a pesar, justamente confiando en que el ser humano va a ir cambiando. Y por lo tanto, esa confianza tiene que estar constantemente ajustándose, tiene que estar basada en el diálogo, no en una decisión, no es una piocha que yo le cuelgo a alguien, o una medalla que le cuelgo al cuello. La confianza es algo que se mantiene en un vínculo y en una relación. Y por lo tanto, yo en un acto de respeto también voy constantemente viendo a la persona que tengo al frente, a ver si están las condiciones de soportar aquello que le estoy entregando, responder a lo que le estoy pidiendo, o si en una de esas requiere ser liberado de algún compromiso o promesa. La resolución de conflictos y la disolución de conflictos tiene por intención, eh, volver a tomar contacto entre dos personas, que se quieran o no es lo relevante, si tienen la capacidad de comprender empáticamente en lo que está el otro, y aumentar su nivel de comprensión de la realidad para no volver a caer de nuevo en los mismos conflictos. Obviamente, todo esto tiene un impacto en el desarrollo personal, y yo como psicólogo debo serle súper franco, me duele mucho que el concepto de desarrollo personal en este minuto signifique tanta cosa diferente. Por desarrollo personal entendemos toda aquella cosa que yo aprendo de manera individual, como que voy a ir a hacer un taller de orfebrería, desarrollo personal, o voy a hacer un curso de los chakras, desarrollo personal, o El desarrollo personal es que todo lo que yo hago, todo mi trabajo, mi familia, la forma en que duermo, como,
cómo me alimento, cómo me desplazo, con quiénes me junto. Todo eso va tendiendo a que yo vaya adquiriendo qué. Cuando hablamos de desarrollo personal, ¿de qué estamos hablando? La idea es que el desarrollo personal redunde en una situación de paz en ti, de magnanimidad. Magnus es grande, anime es alma. El magnánimo es aquella persona, o la magnánima, es aquella persona que tiene su alma grande, que entiende el horizonte de las cosas, que no se detiene en lo pequeño, que es capaz de perdonar con facilidad porque entiende que la intención no es contra él. La persona que es capaz de comprender el panorama general, ser considerado. Todas las palabras de las que ya hemos hablado. El desarrollo personal no habla acerca de quién va a tener mayor juicio moral para criticar a los demás en la institución o no. Es todo lo contrario. El desarrollo personal lleva a que... Y todo esto termina por redundar finalmente en una sensación de bienestar global. Eh, lo hemos dicho un par de veces antes, ¿no? No se trata de solamente funcionar bien en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. El bienestar probablemente tenga ciertos linderos, ciertos caminos propios, en donde incluso una persona que no está funcionando bien en lo físico, en lo social o en lo psicológico, puede aún tener una sensación de bienestar con su vida. Así que el bienestar no es el resultado inmediato e inevitable de alguien que no tiene problemas. El bienestar es algo mucho más grande y profundo que eso, y lo vamos a revisar en el siguiente módulo. Y por último, que finalmente lo que estamos hablando, es rehumanizar el espacio laboral. Es volver a que sean los seres humanos, las personas las que habitan en estos espacios, no solamente sus fragmentos, no solamente sus funciones, sino que en la globalidad las personas tengan la posibilidad de establecer vínculos significativos en los lugares de trabajo. Es curioso porque pareciera ser que cuando hablo de esto, la respuesta que he tenido algunas veces es que eso vaya a impactar negativamente en el desarrollo de las funciones, de las tareas, que las personas van a estar más preocupadas de conversar que de trabajar, etc. Mire, en realidad piénsalo así. Si no comes, si estás trabajando y no comes, y decías, no me voy a detener a comer porque eso me va a distraer, y finalmente sigues sin comer, y la sensación de apetito se transforma en hambre, y el hambre se transforma en malestar, y tú insistes y no, y te esfuerzas, y haces como que no está, pero te empieza a marear, pero te empiezas a sentir débil. ¿No habría sido mejor en su minuto haberse detenido a tomar una taza de café, comer una ensalada y después seguir? Esa idea de que saltar de una función, que de responder a nuestras distintas partes es distraerse, me parece que hay una interpretación equivocada del concepto. Eh, el funcionamiento del ser humano es armónico, es global y requiere, como decía un antiguo amigo mío, eh, requiere un malabarismo de tres naranjas. Siempre se tienen dos en el aire, o sea, dos en la mano y una en el aire. Si quieres tomar aquella naranja que está en el aire, pues tienes que soltar una que está en la mano. Si tú quieres hacer malabares con tres naranjas, una motosierra, una guagua y palitroques, el secreto va a estar siempre en saber cuándo tomar y cuándo soltar. Y eso es esencial en este proceso. No hemos hablado de inteligencia en todo este proceso, hemos hablado de sabiduría. Hemos hablado de la capacidad que tiene el ser humano de saber distinguir el momento de la realidad en el que está. Lo vamos a profundizar, pero eh, en términos muy específicos para este módulo, basta con decir que la comunidad pareciera ser uno de los principales antídotos para romper con la deshumanización en el trabajo. Yo agradezco y dejamos hasta aquí esta conversación. Muy probablemente las preguntas que ustedes están haciendo en este minuto, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Eh, no les voy a dar ninguna respuesta a eso porque creo que la única tarea que va a desencadenar todo esto es que usted se siente a conversar con su colega. ¿Quiere hacer comunidad? Empiece por ahí. Empiece por ver lo que ya está. Empiece por ver lo que ya se hace, por los espacios que ya están, por los momentos que ya se tienen, por las funciones, por las personas que son relevantes para la comunidad. Más que querer implementar una comunidad en el trabajo, dado que lo emocional y lo intelectual es absolutamente inseparable en el ser humano,
Dese cuenta de lo que ya está y protéjalo, celébrelo, agradézcalo y hágalo crecer. Denle sentido, explícitelo, para que pueda ser utilizado como este otro espacio en donde a veces se lucha y a veces se descansa y se repara el daño realizado, donde sano, en donde salgo a cazar, pero vuelvo a alimentarme, en donde salgo a tener experiencias, pero vuelvo a reflexionar. Les invito a que puedan traducir esta reflexión en una conversación y les deseo mucha suerte, mucho éxito y perseverancia para ver si en algún tiempo han logrado generar los espacios necesarios y profundos que les permitan a ustedes tener una comunidad en su trabajo.